Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Bueno, vamos a compartir los públicos, lo de Leopoldo Espaillá y el de nosotros, ¿verdad? Sí, los públicos. Vamos a decirlo así, él está con nosotros, él sigue de largo su programa. Esta es una extensión del de él. Así es. El arquitecto Leopoldo Espaillá es un gran ciudadano. Uno pudiera presentarlo como muchísimas cosas, ex secretario técnico, fundador del CODIA, el que redactó la plataforma para lo que es esa institución en el día de hoy, un gran luchador por las libertades públicas, por la institucionalidad del país, por la soberanía del país, por la dominicanidad, un trabajador a tiempo completo. Ese sí no duerme ni descansa, ni coge vacaciones tampoco. Él está escribiendo sus memorias, ese hombre que tiene elementos para escribir una memoria, que yo espero que sean todas las sustanciosas, como él dice, de las cosas, sus vivencias, porque yo me estuve esperando con ansiedad las memorias de Cucho Peinado, y cuando vi fueron unas paparruchas, es una burla prácticamente, pero yo sé que la del arquitecto no, lo del arquitecto, eso como dicen los tigres, otra fragancia. Sí, bueno, pues él está con nosotros, vamos a dar un vistazo por la historia del PRD y también de la Revolución de Abril, ojalá que el tiempo nos dé. Sí. Él que es un depositario de tantas informaciones, fue actor o partícipe de tantas vivencias. Vamos a conversar con él. No hay un libreto preestablecido, por supuesto, sino que vamos a conversar. Bienvenido, Polín, es un placer para nosotros que haya hecho ese tránsito de aquí hasta allí. Sí. Y que bueno, esto más que nada es como una reunión entre amigos. En lugar de hacerlo en mi casa o en la casa de ustedes, lo estamos haciendo aquí en la televisión. Así es. De manera que hay muchos sitios por donde podemos comenzar la historia del PRD. Yo creo que no nos va a dar tiempo para hablar de la actualidad. Pero porque en eso del PRD, tuviste que el arquitecto redactó y fundó el CODIA, lo que es hoy. Yo creo que redactó para que no fuera lo que es hoy, supongo yo, sino otra cosa. Así mismo es, y yo quiero decirle que precisamente por la redacción que le dimos el estatuto básico, que es vamos a decir, fue el borrador de la ley del CODIA. La primera institución que protestó el golpe de Estado del 63 fue el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Administradores, si no fue la única. El golpe de Estado de Juan Bosch fue la primera institución. La primera institución que se pronunció públicamente. Pero es que eso está estatuido. Dice que el CODIA debe defender las instituciones públicas. Y además consigna ahí su obligación de exigir que las obras del Estado sean objeto de licitación. Que no sean dadas de grado a grado. No sean dadas de grado a grado. Estaba de la fundación. Desde la fundación. El CODIA es asesor del Poder Ejecutivo en materia de obras públicas, aun cuando no se le consulta mucho. Dice que debe fungir como asesor del Estado por las cuestiones técnicas que está alrededor del CODIA. Sí. Sí. Pero, como tú dices, no se le consulta y muchas veces no se desea que el CODIA opine en las cosas que se hacen. Precisamente por la definición de que las obras del Estado deben licitarse, cuando los gobiernos no están licitando las obras del Estado, pues lógicamente no se desea escuchar lo que el CODIA pueda decir al respecto. Quizás, y sin el quizás, Polón Muñoz fue un intérprete de la esencia de la fundación del CODIA, que era de la voz que, aunque clamaba en el desierto como el padre Montesino, pero realmente él cada cierto tiempo, él fue un gran defensor de que las obras se licitaran. Pero parece que no se hizo mucho caso. Yo puedo dar testimonio de eso. Yo fui presidente antes que él, pero fui su asesor. Y yo recuerdo que en las oficinas que estaban en el Palacio, que después pasaron a ser las de OISOE, en donde en el gobierno de Balaguer se otorgaban las obras del Estado.
pero no había la corrupción. Balaguer usó la facultad de dar obras del Estado como un arma política, porque él sabía que favorecía al padrino que llevaba, al ahijado, que era un ingeniero, un arquitecto, y él no le ponía atención a quién era favorecido con el proyecto, sino quién era el que llevaba el proyecto al ahijado, porque él usaba eso para dar lo que él llamó la comida del BOA. La ración del BOA. Y por eso yo le decía a mi compañero en el CODIA, él no va a ceder nunca en eso, porque para él eso es un arma política. Y Bebecito Martínez en su oficina lo que hacía era acatar las órdenes que recibía: dele ese contrato a fulano, dele este contrato a Perencejo. Y yo doy testimonio también de que cuando yo terminé y renuncié de mis funciones como asistente del secretario técnico de la presidencia, que estuve hasta el año 72 allí, entré en el 65 en el gobierno de García Godoy, y en el 72 renuncié, y él me pidió que le presentara algunas ideas para el desarrollo turístico, porque yo había intervenido también en la formulación de los primeros estudios que se hicieron para el turismo de la República Dominicana. Usted estuvo nombrado desde el 65 al 72 como asistente del secretario técnico. ¿Cuántos secretarios técnicos pasaron por ahí? Bueno, yo entré con el doctor Gustavo Vice, que vino prestado por Naciones Unidas para ser el primer secretario técnico del gobierno dominicano. Eso fue en el gobierno de García Godoy. Recuerdo a Eudoro Sánchez y Sánchez de mi pueblo. Bueno, eso fue ya en el 66, cuando en las elecciones que ganó, entre comillas, el doctor Balaguer, porque Bosch no salió a hacer campaña, él le entregó la oportunidad de ser presidente a en el 66. En el 66. Entonces, dice entre comillas, entonces Balaguer no ganó elecciones aquí. Bueno, yo le puedo dar testimonio de que el profesor Bosch no salió a hacer campaña. Si hubiera hecho campaña, otra cosa hubiera sido. Pero él realmente reflexionó. Fíjese, haciendo rápidamente un poco de historia. Primero, lo tumbaron a los 7 meses. ¿Por qué? Porque él había abortado lo que había sido la decisión de la plutocracia cuando mandó a matar a Trujillo. Dijeron, bueno, el próximo presidente se llama Viriato Fiallo y se va a sustentar en una fuerza política que se llama Unión Cívica. Y todo estaba tan... O sea que eso estaba escrito. El muñeco se lo torcieron. Viriato Fiallo se mandó a hacer la banda presidencial en Alemania, que ya eso se conocía. Bueno, y llegó Bosch, que venía de Costa Rica, de impartirle clases a la juventud de los primeros cuadros políticos dominicanos que fueron a estudiar ciencias políticas con él ahí en Costa Rica, en el Instituto de Ciencias Políticas, y vino a hacer campaña para el PRD. Y él le ganó, le tumbó el libreto y se sentenció al golpe de Estado, porque él pertenecía a la izquierda democrática, y los planes que había de apoderamiento de la riqueza de la isla no podían consentir a un presidente de izquierda, ni siquiera democrático. Y con ideas liberales que inclusive tanto que se habla de que se adelantó a los tiempos, y que eso no cabía en esta sociedad salida de una dictadura, que salió de esa dictadura pero con las pretensiones de quedarse gobernando. Bueno, acuérdense que había varias figuras notables de esa época, de izquierda democrática. Estaba Rómulo Betancourt, que impartía clases también en Costa Rica. Estaba Muñoz Marín en Puerto Rico, que fue el autor de la fórmula híbrida esa del Estado Libre Asociado. Y estaba Figueres en Costa Rica. Esas eran figuras que estaban pautando la democracia latinoamericana. Y los grupos mexicanos, el Osvaldo Toledano. Exactamente, sí. Pero usted estuvo cerca de Bosch en la campaña del 66. Él le reveló por qué no salía a hacer campaña. Yo pertenecía al primer grupo técnico que él tuvo a su alrededor, porque cuando él estuvo en la primera campaña, cuando llegó al poder, él no tenía ese grupo técnico.
y se hizo evidente. Llegó sin equipo al poder. Sí, llegó sin un equipo técnico al poder. El único técnico de su equipo era Jacobo. Llegó sin equipo técnico, llegó sin guardia, entonces pues... Y llegó sin planes. Sí, sin planes también. Porque el propio Jacobo me contó. Era que no estaba preparado para... La primera reunión fue la cosa, y ¿por dónde comenzamos? Eso me lo contó Jacobo. ¿Por dónde primera reunión del gabinete, sí. A los 7 meses, desde luego, él chocó entonces con primero con el designio que él había alterado, ¿no? Sí. De instalar un gobierno dócil a los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, porque aquí había ya... Viriato se hubiera prestado a eso. Porque... Oh, pero claro, él era el médico de la Casa Vicini. Okay. Y la Casa Vicini estaba en Washington pautando todo lo que pasó aquí, incluyendo la muerte de Trujillo. No es verdad que se le atribuyera aquella expresión de que él venía con un látigo en la mano para los negritos de Guarley, que eso fue de que supuestamente lo que le hizo perder las elecciones. ¿Hubo otros factores o errores de campaña que le hicieron perder las elecciones? Bueno, eso fue una frase que coincidió, pero en realidad la cuestión de fondo es que el designio que se había trazado es que el gobierno que venía era el de Viriato Fiallo, pero era de la Unión Cívica y era el de la entrega de los intereses dominicanos, en fin, ya se había detectado la riqueza minera del país. Entonces Bosch era un problema. La Constitución del 63 afianzaba la facultad de poner los recursos naturales y mineros del país al servicio de la nación. Entonces, ¿por qué gana Bosch? A pesar de que tenía definitivamente una popularidad, Viriato Fiallo. Entonces, incluso en principio, yo recuerdo que mi papá era cívico y realmente había mucha popularidad, pero, o sea, aunque defendía todos esos intereses... Había resistido a Trujillo aquí dentro. Exacto, y no había esa conciencia todavía del pueblo dominicano, porque salíamos de una dictadura, de un oscurantismo. Bosch, las prédicas de Bocalar y la organización campesina, que por cierto estuvo a cargo de José Rafael Molino Deña. Organización campesina. Sí, las federaciones campesinas estaban a cargo de Molina, y ellos, con la ayuda de los venezolanos, se organizaron los campesinos dominicanos, y Bosch hablaba para esa gente, y por eso ganó las elecciones, mayoritariamente. Ahora, él vio prepararse un movimiento para restaurarlo en el poder, donde participamos, que encabezó en la parte civil Molina, por cierto. En la parte militar ya eso estaba preparado desde mucho antes, porque entonces, lo había preparado Fernández Domínguez. El jefe militar entonces lo matan, Rodríguez, el general Rodríguez. El Rodríguez Sánchez. El que murió en Parmasola. No, ese era el candidato a ser ministro. A ser el ministro. Sí. Y entonces lo matan, se entiende que eso fue una conspiración o parte de la conspiración para que minarle la sustentación al gobierno de Bosch. Pero él tenía un núcleo muy fuerte que lo encabezaba Rafael Tomás Fernández Domínguez. Sí, claro. Que venían de la academia, de la batalla de la carrera, en donde se habían formado con una mentalidad revolucionaria, si se quiere, desde el punto de vista de lo que eran las Fuerzas Armadas Dominicanas. Y ese núcleo estuvo tan dispuesto a ayudar al país a encontrar un nuevo camino, que cuando ya se hacía inminente el golpe de Estado, ellos estaban dispuestos a hacer prisioneros a Wessing, sí, y a venir al Palacio Nacional a proteger a Bosch. Pero Bosch se opuso, consideró que era una operación suicida. Muchas cosas, porque yo recuerdo oír de que a Jacobo Magluta también le advirtió a él una serie de problemas que se sobrevenían, y él no le hizo caso. Incluso dice, van a tumbar el gobierno, y él no le hizo caso a Jacobo, que en algunos aspectos específicos, pues yo tratamos tú y yo muy cerca a Jacobo. Una noche Jacobo nos contó que Fernández Domínguez fue donde él, diciéndole que había una reunión conspirativa, y él fue, y
a esa reunión y vio, contactó y fue y se lo dijo a Bosch, y Bosch le dijo que no, que dejaran eso así. Bueno, yo no sé hasta dónde sea cierto, pero una de las versiones que tengo es que durante la juramentación de Bush como presidente, Lyndon Baines Johnson, que vino, vicepresidente de Estados Unidos, que vino a la juramentación, le había pedido que no le tocara a las Fuerzas Armadas. Y no tocar a las Fuerzas Armadas, trujillistas, era una forma de dejar de no tener sustentación en el poder, porque o garantía de mantenerse en el poder. No, unas Fuerzas Armadas que habían sido trujillistas y ya estaban bajo el dominio norteamericano. Peor todavía, pues, o sea, no tenían control del país de ellas. Definitivamente. Esa es una situación que él realmente, no solamente el consejo de Jacobo, varios de sus amigos, incluyendo a Molina, le aconsejaron hacer los cambios militares. Ahorita preguntábamos si Juan Bosch, cuando no salió a hacer campaña. Que no salió a hacer campaña, sí, pero bueno. Bueno, porque que yo sí, queden explicarles que primero lo tumbaron a los 7 meses. Segundo, el movimiento triunfante que los reponía en el poder lo detiene una intervención militar ocupando la República Dominicana. Lo del 65. En el 65. Sí, entonces, pero... y entonces ponen en el poder a Balaguer. Balaguer llegó por una decisión de Lyndon Baines Johnson. Claro. Y yo tengo el libro de Tim Weiner, yo creo que ustedes lo conocen, hay 2 libros, Sí. donde examinen uno todo lo que hizo el FBI, incluyendo a la República Dominicana, para instalar en el poder a Balaguer, y el otro dedicado a la CIA, donde relata también la parte que la CIA jugó en poner en el poder y mantener en el poder a Joaquín Balaguer. Yo soy de los que he dicho públicamente, creo que soy de los pocos que ha dicho, que los muertos del gobierno de Balaguer no fue Balaguer, fue la CIA. Claro, donde todos los que tuvimos, flor y nata de la todos los que izquierda, tuvimos ligados al movimiento constitucionalista estábamos en una lista. Claro, no, la izquierda, la flor y nata de la izquierda dominicana, o de la juventud dominicana de esos tiempos, y después de la revolución también, uno por uno lo fueron cazando, y eso no fue el gobierno del doctor Balaguer. No, era eso fue una agenda de la CIA. Esa era la agenda de la Fue CIA. la llamada guerra sucia, Sí. que dicho sea de paso, hay fuentes que dicen que este grupo paramilitar denominado La Banda Balaguer no tuvo poco o nada que ver, sino que fue directamente la CIA. No fue organizado por la CIA. CIA organizó en la policía y en todos los centros donde había algún tipo de fuerza represiva, núcleos suyos. Y la incidencia del MATA metido, sí, en todas las fuerzas, en todas las estructuras militares. La reconfiguración de la estructura. Estaban metidos dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, ellos hacían el día a día dentro de las Fuerzas Armadas. Y tenían entonces mandos que les obedecían. Claro. Entonces Bosch, a la vista de la situación, yo creo que él pensó, yo no hago nada con ir a hacer campaña y ganar otra vez las elecciones para que vuelva otra vez un desastre. Para que vuelva lo mismo. Pero antes de eso, yo pienso que una de las cosas que le pudo, o que sin duda le dio éxito a Bosch, fue el hecho de lo de... No sé si ahí fue lo del borrón de cuenta nueva, pero en el caso de los trujillistas, él creó confianza en los trujillistas que estaban siendo perseguidos por los cívicos. Como yo. Ok. Mire, a mí me cancelaron, yo tenía un cargo en Obras Públicas, yo fui el director general de edificaciones, el primer director general de edificaciones a los 28 años, porque yo ayudé a crear la Dirección General de Edificaciones, está ahí todavía, me destituyeron, me persiguieron en la universidad, yo fui suspendido junto con el doctor Balaguer, el único profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, suspendido por trujillistas, Paulín Espaillat. Ahí se quedaron José Antonio Caro, Guillermo González, Ignacio Guerra, todos los contratistas de Trujillo. Esos pasaron a ser antitrujillistas de la noche a la mañana. De esa gente no existe ya ninguno.
Bueno, ellos se han ido muriendo. Había ahí profesores que yo estimaba mucho, pero en la realidad. Sí. Ellos Pero todos, entonces eso de todas maneras creó ese llamado de Bosch, creó confianza en el sector y le dio los votos si se quiere, de los trujillistas, que ante la... Sí, pero mucha de esa gente que se hizo trujillista de la noche a la mañana, lo que hizo fue apropiarse de los recursos trujillistas. Claro. Sí. Yo lo quiero decir que la vida es así. El tiempo y los años que pasaron me permitieron entonces escribir un artículo donde yo dije el único trujillista. Entonces yo relaté cómo, siendo el profesor, el más joven de los profesores titulares, aparecí siendo el único trujillista perseguido en la facultad. Y se quedaron. Y los otros, entonces puse los nombres de todos los que se quedaron, que eran todos los grandes contratistas de Trujillo. O sea, los grandes trujillistas quedaron después como antitrujillistas. Pero claro, no, pero eso fue un fenómeno nacional, Sí. donde toda la economía del país, que ya estaba testimoniada con los Vicini, que estaban parqueados en Washington dirigiendo toda la operación. Me refiero al amigo Gianni Vicini. Yo me llevé muy bien con Gianni, a pesar de la distancia en la edad, que era mucho mayor. Pero yo a él lo conocí en la casa de los Reed Cabral, por la amistad con Robbie Reed Cabral, el médico, que finalmente el pobre pasó por la tragedia de suicidarse, para no comprometer a Donnie. Así fue. Sí, claro, porque que estaba comprometido, el que estaba en Washington con Gianni era Donnie. Y cuando arrestaron, cuando fueron en la noche del 31 de mayo, se metieron en la casa de Robbie, de la Masa, y ¿cómo se llama? Los dos que mataron ahí en la ferretería Reed. Sí. Estaban en la casa de Robbie. Robbie, que crecimos juntos ahí en Gascue. Finalmente nos separó la diferencia de profesión, pero él se fue a Estados Unidos, se hizo médico especializado y vino a ser el pediatra de mis hijos. El día 2 de junio nació la segunda de mis hijas y llamamos, como era lógico, a quien iba a ser su pediatra, a Robbie. Y yo recuerdo que nos cruzamos ahí en la clínica Abreu, él bajando la escalera y yo subiendo. Y yo lo noto que vamos como muy rápido y nervioso, me saludó, nos vemos después. Y cuando yo llego a la habitación donde mi esposa, le digo, me crucé con Robbie ahí, pero lo noté como muy nervioso. Y me dice, no, pero si él casi se le cae la niña de las manos. ¿Y cómo podíamos pensar que él tenía en su casa, escondido, a dos de los perseguidos? Ese era el estado de nervios que él tenía. Oye, eso. Y como el día siguiente, ya con la niña en la casa, Vanessa necesitó consultar algo con él y cuando llamamos, ya lo que contesta el servicio, aquí hay una tragedia terrible, ¿qué ha pasado? Aquí no, y después nos averiguamos que Robbie se había suicidado. Entonces yo conocí a Gianni en la casa de los Reed Cabral, porque él es Vicini Cabral, y él iba a visitar a sus primos. Y ahí conocí a Gianni y nos llevamos bien, guardando la distancia de nuestras actividades. ¿Cómo manejar en la última etapa los Vicini, las relaciones con Trujillo? Porque yo supongo que no eran buenas por el hecho de las, por ejemplo, no hubo expropiaciones, pero de alguna manera Trujillo lo afectó a algunas de sus tierras cuando construyó algunas urbanizaciones como el Sánchez Luperón, el Sánchez Payá. No, esos no eran de los Vicini, los de ese los tiempo. Vicini de Angelo y de Fran Vicini. Okay. Sí, esa es la otra. No era la misma Vicini. familia. No. Tienen el mismo tronco. Pero pero ahora es otra. ¿Con otra cuál forma. sector fue que Trujillo tuvo confrontación entonces? Porque los Vicini pactaron con Trujillo cuando le cedieron a Peña Valle y en ese momento se hizo un arreglo. Yo puedo decir que en la gente de Trujillo siempre estuvo Pedro Pablo Cabral Bermúdez, Sí. en el rango de secretario de Estado, subsecretario de Estado. No llegó a secretario de Estado, pero lo recuerdo como subsecretario. Pedro Pablo Cabral es padre de Pedro Pablo Cabral. Exactamente, más joven sí, hermano de la viuda Vicini. Ok. Y él era subsecretario de Trabajo, después pasó a subsecretario de Relaciones Exteriores.
Cambió varias veces, pero siempre a nivel de su secretario de Estado. O sea, como con la iglesia, una contemporización, si se quiere. No, la iglesia rompió al final. Sí, la iglesia estuvo bien construida. Estuvo bien. Sí. No, indudablemente. Yo creo que no se ha escrito todavía esos temas. O quizás las cosas que no se han escrito son más... Vamos a hacer la primera pausa, que el tiempo va todo lo que da. Volvemos con Paulín Espaillá. Fíjate de las cosas que nos perdemos, por lo menos de refrescarlas, los que la saben, o conocerlas, lo que muchas de las cosas que no conocemos. Volvemos con Leopoldo Espaillá, Anita. Inmediatamente retornemos de esta pausa. Seguimos nuestra conversación interesante, divagando así, recordando los hechos y situaciones históricas, muchas de las cuales, de las que no se hablan o no todas se conocen. Estábamos entonces examinando la llegada de Bosch al poder y vino acaso toda esta historia del antecedente del régimen de Trujillo, porque en definitiva condicionó lo que pasó después, como es lógico, el proceso histórico. Bosch estuvo de frente con las consecuencias de un régimen de 31 años. Y la salida de Trujillo, el proyecto era salir de Trujillo pero seguir gobernando. Juan Bosch viene y trastorna todo. Exacto, le trastorna los planes realmente. Pero ya seguir gobernando con otro criterio distinto al que ya tenía Trujillo, porque si no, Trujillo estaría todavía hasta el fin de su vida. A Trujillo se le mandó a matar. Sí. Porque entró en conflicto con los intereses de la plutocracia de Estados Unidos. Pero parece que entonces no los hijos de Trujillo, el hijo principal de Trujillo, Ramfi, no figuraba en los planes de ese proyecto. La idea era sacar... él no tenía la condición. No tenía las condiciones, pero fíjate que él hizo el intento y tuvo después que plumearse. Pero yo digo, de los que manejaron ese proyecto, él no estaba en los planes, aparentemente. Yo de Trujillo no conozco más que un par de oportunidades en que coincidimos cuando yo trabajaba en el entonces Consejo Administrativo. Era el brazo derecho de Marco Gómez, que era un íntimo amigo de Ramfi Trujillo. Cuando Trujillo quiso comenzar a organizar el relevo y comenzó a designar amigos de su hijo en posiciones de cierta importancia, entonces designó a Marco Gómez como presidente del Consejo Administrativo. ¿Cree que era la preparación del relevo? Sí, claro. Y no lo entendió Ramfi eso. O no lo pudo asimilar. No, yo creo que hay una mala opinión de Ramfi Trujillo que yo no comparto. Ok. Y no tengo razones para defender su memoria, porque en definitiva de él, lo que conozco es que me mandó a meter preso en San Isidro. Ok. ¿Y por qué? O porque Marco Gómez, además de ser presidente del Consejo Administrativo, que es el presidente de la Comisión de Polo, y entonces la cancha donde está el condominio Bellavista, esa era la cancha de polo. Claro. Que por cierto la construyó mi querido primo César Espaillá, el ingeniero César Espaillá, que recibía el contrato directamente de Marco Gómez como presidente de la Comisión de Polo. Yo era director general de Obras Públicas Urbanas cuando era el Distrito Nacional, no el distritico que es ahora, ¿no? Era el distrito, toda la provincia se llamaba el Distrito Nacional. Y yo tenía la responsabilidad de todas las obras viales que no eran de la Secretaría de Obras Públicas, pero yo no tenía nada que ver con las funciones de la Comisión de Polo. De modo que ese contrato de César Espaillá yo no tenía ninguna relación con él. Y
llegó un momento en que jugando polo ahí, el caballo de Humphrey Trujillo falló y fueron a ver si había una depresión, y es que se había hecho un enorme relleno, que no se había dejado tiempo a que se asentara bien y que se apisonara bien, porque eso se hizo a la carrera. Entonces se hundió un poquito. Y entonces vino el ingeniero de San Isidro y detectó que había una depresión, hizo un levantamiento topográfico, lo mandó a Marco Gómez para que César Espaillá fuera a arreglar eso ayer, ¿no? Como se hacían las cosas en esa época. Marco me llama y me dice, dale eso a César Espaillá, no me entran más pormenores. Yo llamo a la oficina de César Espaillá, mira, pasa por aquí que Marco Gómez te manda un plano que tiene que ver con la cancha de polo. Bueno, lo próximo que yo supe de eso fue un militar que me fue a buscar a mi casa y me llevó para San Isidro, y entrando yo salía César porque no habían arreglado la depresión de la cancha. Porque yo llamé y le dije pasen a buscar este plano, él no pasó. Detectaron que no se estaban trabajando porque en esa época las cosas eran así, se daba una orden y había que comenzar de una vez. Y César no comenzó de una vez y el plano estaba en mi oficina y me fueron a buscar a mí. Sí. ¿Dónde está el plano? Lo tiene. Bueno.